La UNED tiene dos ámbitos. Por un lado, pues su participación en las convocatorias públicas que desde distintos organismos se realizan en España. Organismo que ahora mismo es el responsable de ello es ANECA desde su fundación, nuestra Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. A lo largo de estos años, la UNED ha realizado 12 procesos de evaluación de titulaciones. Ha evaluado también un centro asociado y ha realizado distintas actividades, pues como estudios de egresados que estaban vinculando y aportaban información a los procesos de evaluación y también algunas facultades que así nos lo pidieron y que estaban elaborando las propuestas de planes de estudios adaptados a Europa, los llamados libros blancos de la convergencia europea. También, aunque lo ha comentado antes, Gaspar Rosselló, la UNED tiene 9 programas de doctorado ahora mismo con mención de calidad. Bien, esta es su actividad dentro, como decía, de esa participación en las convocatorias públicas. No obstante, hay un plan también interno de calidad en el que ahora mismo se está centrado en distintas actividades. Una de ellas es el seguimiento de los planes de mejora de las titulaciones, que llevaron a cabo la evaluación en su momento. Por otro lado, la evaluación y mejora de centros asociados. Se está realizando también un seguimiento y apoyando especialmente el plan de mejora del centro asociado de Tudela. Fue el primero que inició este trámite y, además, se comienza ahora, ya está el proceso en marcha, la evaluación de 10 centros asociados más. Son centros distribuidos por toda la geografía española, centros con una estructura distinta en cuanto a su tamaño y, por tanto, a los servicios que pueden prestar a los alumnos. Y se inician 10 centros que así lo han querido ellos de manera concreta. Y también se ha comenzado la evaluación de servicios universitarios, en concreto el Servicio de Innovación y Evaluación. Este es un servicio un tanto heterogéneo, por lo cual pensamos que también nos va a dar una información importante de cara al futuro. Se ha comenzado con este servicio fundamentalmente por la voluntad de la responsable del mismo de llevar a cabo esta práctica. Como ha dicho antes también Gaspar Rosselló, ANECA realiza evaluación de servicios. Lo único que los que pueden acceder ahora mismo a ellos son bibliotecas o oficinas de relaciones internacionales. Entonces, se ha pensado que aquellos servicios que estén interesados puedan incorporarse a este plan interno. Ya digo que es un servicio un tanto especial porque, aunque está vinculado fundamentalmente con el Vicerrectorado de Evaluación y Calidad, presta apoyo a otros 3, al de Ordenación Académica y Profesorado, al de Investigación y al de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Bien, entonces eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Para llevarlo a cabo, indudablemente la UNED ha tenido que utilizar una serie de indicadores y una serie de criterios plasmados en lo que son las guías o modelos de los modelos de evaluación. Desde la UNED se entienden y aplican esos dos criterios indicadores tal cual los ha definido ANECA. Por tanto, como criterio entendemos un principio definido a priori sobre el cual sencillamente se emite una valoración, y el indicador es una expresión que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Como a lo largo de este evento se ha hablado repetidas veces de estándares, pongo esta transparencia para que se vea de manera más gráfica cuál es la estructura de esas guías o modelos de evaluación que se están utilizando en España. Efectivamente, hay grandes bloques, que son los denominados criterios, que se van desglosando en una serie de subcriterios y a ellos van asociados algunos indicadores. Y con esa configuración es como se ha llevado a cabo la evaluación institucional. Los estándares, o ese nivel mínimo al que se tendrá que llegar para la futura acreditación, no están definidos todavía ni para las universidades presenciales ni para las universidades a distancia. El término estándar, del que se ha hablado repetidas veces en este evento, sobre todo relacionado con el proyecto BIT, equivaldría a lo que nosotros estamos denominando ahora mismo subcriterios. Bien, por tanto, la UNED tiene ahora mismo 3 ámbitos de actuación.
lo que es la evaluación de titulaciones, los centros asociados y los servicios. Por supuesto, aunque no lo he mencionado antes, en las nuevas convocatorias que se suceden ahora de ANECA va a haber algunos servicios que se van a incorporar, como por ejemplo nuestra biblioteca. La biblioteca ha sido uno de los objetivos clave porque puede, pasada una evaluación previa, podrá optar en un futuro a la certificación de calidad. Bueno, pues, ¿qué se ha hecho en la UNED? Como se ha mencionado, no hay en España una guía específica adaptada a la enseñanza a distancia. Como ustedes saben, la UNED es una universidad, no es virtual, pero que compagina el apoyo tutorial con los centros asociados con un proceso de virtualización también de nuestras asignaturas. Entonces, ¿qué se ha hecho? La UNED está evaluando sus titulaciones con el modelo de evaluación de ANECA. Nosotros hemos encontrado una actitud abierta siempre por parte de la agencia y la UNED a nivel institucional ha participado en algunos grupos de trabajo para intentar la adaptación de esa guía. Por distintos motivos, a nivel formal, no se definió un documento específico, por lo tanto, y como nosotros teníamos titulaciones interesadas en emprender el proceso, se hizo una propuesta desde la UNED a la agencia, era su guía adaptada a las peculiaridades de la UNED, que nuestra agencia pues aceptó, y con ella se han evaluado ahora mismo 2 titulaciones, han pasado su proceso de autoevaluación, también la evaluación externa, y les falta definir únicamente su plan de mejoras. Para ello, y como aquí también se ha comentado, se han tenido en cuenta, evidentemente, era necesario adaptarlo a la especificidad de la UNED. Había que tener en cuenta, como siempre, la estructura de la UNED, con sus centros asociados, su metodología a distancia, evidentemente, y el perfil de los alumnos. Pero además, y dentro ya de la propia UNED, había que tener en cuenta la diversidad de las titulaciones que tiene. En las primeras transparencias, cuando han visto los distintos títulos que habían pasado por el proceso de evaluación, habrán podido observar que están abarcan cuatro campos de conocimiento. Se han evaluado titulaciones de humanidades, de ciencias sociales y jurídicas, de enseñanzas técnicas y de ciencias experimentales. Es decir, que dentro de la clasificación de los campos de conocimiento que hay en España, únicamente faltaría de ciencias de la salud, donde la UNED no tiene oferta formativa. Eso había que tenerlo en cuenta, y había que tener en cuenta también el proceso de virtualización en el que está inmerso nuestra universidad. No todas las asignaturas están ahora mismo virtualizadas, en cambio hay otras que sí que compaginan, como decía antes, esa duplicidad, la atención tutorial desde los centros asociados y la atención tutorial telemática. Bien, y eso es lo que estamos haciendo. Desde los centros asociados se comenzó, como hemos visto, con un centro que está ubicado en el norte de España, en Tudela. En ese momento se pudo participar en una convocatoria pública del Consejo de Coordinación Universitaria, y para ello la única opción que teníamos era adaptar la guía de servicios, pero incorporando también aspectos académicos, porque lógicamente son parte de los centros asociados. Entonces, esa experiencia se puede considerar como una prueba piloto, pero que ha dado buenos resultados, porque, como he dicho antes, ese centro tiene un plan de mejoras absolutamente sistematizado. El modelo que tenía entonces el Consejo de Coordinación Universitaria, el órgano competente dependiente del Ministerio de Educación, era el modelo europeo de excelencia, el modelo FQM, del que hemos oído tanto hablar. Ya digo, nosotros, no obstante, lo tuvimos que adaptar e incluir aspectos académicos. Ahora mismo, la guía de evaluación de centros asociados se ha revisado, ha habido un grupo de trabajo donde han participado personas, directores, secretarios de centros, para que incorporaran sugerencias y mejoráramos esa nueva guía. También se remitió a los decanos de facultades y directores de escuela, y bueno, pues hemos intentado incorporar las sugerencias de todos ellos. Y es la guía con la que se van a evaluar los 10 centros a los que antes me he referido.
Se continúa con el modelo FQM, sigue teniendo esta estructura porque así lo han querido los centros asociados. Se contempló y además se les propuso reducirlo, sobre todo teniendo en cuenta que los centros asociados de la UNED son heterogéneos y algunos tienen una dimensión reducida, pero así quisieron ellos. ¿Por qué? Pues ahí tienen algunas ventajas ahora mismo evaluarse con este modelo en España. Entre otras, también está dentro de la política del Ministerio de Administraciones Públicas y dentro de los Ministerios de Administraciones Públicas de las universidades. Y los centros asociados, como servicio que prestan, además dentro de su comunidad autónoma correspondiente, pueden acceder a distintas menciones de calidad que otorgan sus gobiernos correspondientes, sus gobiernos autónomos. De hecho, el Centro Asociado de Tudela ahora mismo, y le estamos apoyando en esa tarea, va a intentar obtener una de las menciones de calidad que concede el Gobierno navarro. Al estar este modelo dentro de este marco de las administraciones públicas, coincide con lo que se ha denominado el marco común de evaluación, el CAF, que facilita la autocomparación entre todos aquellos que así deseen hacerlo y compartir buenas prácticas. Esto es válido también, lo que he comentado, para los centros asociados, para los servicios. Es el mismo modelo. Otro aspecto que hubo que tener en cuenta, y que consideramos que era de extremada relevancia a la hora de la nueva revisión del modelo de centros asociados, es que ya que teníamos la oportunidad de revisarlos y que se había difundido en lo máximo posible, aquellos subcriterios e indicadores tenían que ser transversales con los de las titulaciones. Por lo tanto, hay muchos indicadores que aparecen para titulaciones y que van a aparecer también en los centros asociados. Lógicamente, con la revisión se han eliminado algunos indicadores pues que se consideró que no aportaban realmente una información relevante y ha quedado pues un modelo, en principio pensamos que más operativo. Entonces, esta es la panorámica general de lo que se está haciendo en mi universidad, que lo que está intentando es configurar pues un sistema integrado de calidad pues con el objetivo, lógicamente, último de alcanzar la mejora global de la universidad. Los criterios a los que antes me he referido, por titulaciones, ya he comentado que la UNED sigue el modelo de evaluación de ANECA. Entonces, los criterios son los que la agencia tiene. Están configurados alrededor del programa formativo, la organización de la enseñanza, los recursos humanos, materiales, el programa formativo y los resultados. Mientras que para centros asociados y servicios, como he mencionado, son los criterios del modelo europeo de la excelencia. Es más amplio, es más exigente, pero ya digo que así lo han querido ellos. Bien, de la guía de titulaciones de ANECA, que la UNED adaptó y con la que ya he comentado que he evaluado 2 titulaciones, hubo que adaptar algunos algunos subcriterios e indicadores, pero otros eran perfectamente válidos. Aquellas exigencias que había para una universidad presencial, vimos que era a su vez la UNED entraba dentro de esos parámetros. Por ejemplo, los 2 primeros, dedicados al programa formativo y a la organización de la enseñanza, quedaron exactamente igual que es lo que se está pidiendo a las universidades presenciales. El programa formativo, porque estaba vinculado pues, con los objetivos que puede tener un título universitario, básicamente, y hablando a grandes rasgos, y lo que es la estructura del plan de estudios. En la organización de la enseñanza, porque gira alrededor de lo que es la organización y lo que debería ser la mejora de lo que es la estructura de facultades y escuelas que la UNED tiene también en su sede central en Madrid. Entonces, ahí no vimos que hubiera necesidad de incluir nada, puesto que era común. En los 4 siguientes hubo que incluir algunos apartados, pero hubo muchísimas cosas que siguieron siendo válidas y que se quedaron según estaba en la guía de ANECA para enseñanzas presenciales. Dentro del apartado de recursos humanos,
La guía de ANECA se dirigía, lógicamente, pues bueno, lo que es al personal académico, al profesorado universitario. Y también había un subcriterio dedicado pues al personal de administración y servicios, que está vinculado con el programa formativo, o sea, con la titulación que se está evaluando. Tanto para el profesorado como para el personal de administración y servicios, lo que allí se exigía era válido para el personal que nosotros tenemos en la UNED. El profesorado es el que tenemos, como digo, en la sede central, y se hablaba de la implicación en sus actividades de investigación, desarrollo e innovación y la adecuación de ese profesorado. Lógicamente, hubo que incluir un apartado específico dedicado a nuestros profesores tutores, que no es... Gracias. Hubo que incluir uno dedicado, como decía, a los profesores tutores, del que no había nada, evidentemente, puesto que las universidades presenciales no tienen ese personal. Y vimos que lo que se solicitaba para el profesorado, algunos indicadores que se solicitaban para el profesorado vinculados a la adecuación eran válidos también para los profesores tutores. Lógicamente, para ellos no había que asignar nada vinculado a la implicación en actividades de investigación, puesto que su función pueden realizarla, pero su función dentro de la UNED es la atención tutorial. Queda poco tiempo, únicamente yo no iba a hacer en ningún caso una relación exhaustiva de los indicadores. La guía de evaluación adaptada está en la página del Vicerrectorado de Evaluación y Calidad de la UNED. Ahora mismo el acceso es exclusivamente de dominio UNED, pero la semana próxima será ya de acceso libre. Entonces, los indicadores a los que me refería que han sido válidos se refieren a lo que es la estructura realmente del profesorado, el número de profesorado asociado a las distintas categorías y a los créditos que imparten. Había otros vinculados, lógicamente, con el plan de estudios. Y ya digo que no había ningún problema a la hora de llevarlos a cabo. Había algunos también vinculados con la formación pedagógica, la cual se da también desde nuestra universidad. Respecto a la actividad investigadora, lo mismo. Nosotros somos personal docente investigador y tenemos que realizar las dos funciones. Por lo tanto, son indicadores de uso común. Los vinculados a los profesores tutores, como decía, se dirigían fundamentalmente a su adecuación y a ellos hacíamos referencia, había que diferenciar si eran presenciales o telemáticos y hacíamos referencia, lógicamente, a lo que es la normativa propia de la UNED, donde ya tiene definidos lo que de alguna manera podrían ser estándares, es decir, qué requisitos tiene que tener una persona para poder ser profesor tutor. Debido al poco tiempo que hay, voy a incidir únicamente en el proceso, digamos, que seguimos a la hora de definir estos indicadores. Los recursos materiales, que evidentemente estaban dirigidos fundamentalmente a espacios físicos, esos en algunas titulaciones podían ser irrelevantes, pero había algunos que la UNED también tenía que considerar. Y he dicho que un aspecto fundamental era tener en cuenta la diversidad de las titulaciones que imparte la UNED. Los metros cuadrados, por ejemplo, de los laboratorios que hay en la sede central son importantes. Son importantes porque nuestros alumnos de segundo ciclo hacen prácticas en ellos y en función, por ejemplo, de ese espacio, pues eso puede repercutir en la carga docente del profesorado, a título de ejemplo. Entonces, no eran excluyentes todos, ni mucho menos los referidos espacios. Hubo que incluir, lógicamente, todos los relativos a los recursos telemáticos, referentes pues, a la plataforma de teleformación, todos los equipos de videoconferencia, etcétera. El proceso formativo fue en el que hubo que incidir de manera especial, incluir subcriterios específicos dedicados pues, al material didáctico, lógicamente, y al sistema de atención tutorial específico de la UNED. Hubo que adaptar indicadores, todos los vinculados con la metodología de enseñanza y aprendizaje, con la evaluación, movilidad y prácticas externas. Como ha salido ya la luz roja, me voy a ir directamente al apartado de conclusiones. Únicamente quisiera decir que todo el proceso elaborado, todo el proceso que se ha llevado a cabo, lo que ha tratado es de diseñar un sistema de evaluación y mejora
que permita identificar el modelo de la UNED. O sea, no hemos intentado reinventar nuestra universidad. Ha sido un proceso muy complejo, se han tenido que crear nuevas bases de datos en la universidad, se han tenido que modificar otras, hemos tenido hasta que modificar el impreso de matrícula. Hemos visto que hay una vinculación mayor y que se ha creado una cierta cultura de evaluación de la calidad. Los 10 centros asociados que se van a evaluar ahora, así lo han pedido ellos. Nosotros, en principio, teníamos pensado comenzar ahora mismo con menos, pero, bueno, nos lo han solicitado más de lo que pensábamos. La evaluación del servicio que he comentado ha sido también a propia iniciativa. Nos han ayudado de manera bueno, pues voluntaria y porque pensaban que era importante, profesores de otras universidades, como por ejemplo de la Facultad de Sociología, en la elaboración de todas las encuestas que se realizan para profesorado, alumnos, tutores, egresados, etcétera. Hemos visto que cuando se han realizado las evaluaciones externas, inicialmente había un cierto desconocimiento por parte de esos comités de lo que era el funcionamiento de nuestra universidad, que ha habido que explicarlo, pero cuando han entendido lo que eran la UNED, sí que han reconocido, y en algunos informes externos así consta, bueno, pues la labor social que realiza la UNED y en algunos textualmente han indicado que es la universidad que garantiza el derecho a la educación para todos. No obstante, aparte de esa labor social, también ha quedado de manifiesto que aunque hay que mejorar en algunos indicadores, lógicamente, sobre todo los referidos a la tasa de presentados, y hay que bajar la tasa de abandono, por supuesto, sí que hemos visto que bueno, sabemos y también se ha reconocido que a pesar de que terminan pocos titulados, porque esa es la realidad, el número de egresados es inferior al deseable, sí que hemos visto, sabemos que en cambio los que terminan son, y lo hemos constatado con las respuestas de egresados, son buenos. La UNED sigue siendo todavía la universidad que, por ejemplo, a título de ejemplo, pues aporta más jueces al Estado. Y finalmente hemos comprobado que seguimos sin tener el modelo de evaluación ideal, pero que se han dado pasos progresivos. A lo largo de este proceso, la UNED ya ha tenido que adaptar 4 guías para títulos oficiales. Creemos que cada una es mejor, aunque queda todavía camino por recorrer, pero que aún así, por la seriedad con la que algunos responsables de titulaciones o centros asociados están poniendo en marcha los planes de mejora, que más allá de tener un modelo ideal de evaluación, que evidentemente es importante, pero más allá de eso, prima el compromiso realmente de mejora que asume el responsable de esa titulación. Y nada más, disculpas porque creo que me he pasado. Muchas gracias a la profesora Rosario Domingo de la UNED. Les agradezco a ella y a los siguientes ponentes el que hagan un esfuerzo por ajustarse a los tiempos, por eso también es un elemento importante en los procesos de calidad. El tiempo también creo que es un elemento importante. Tenemos una mesa realmente internacional. Aquí está España, está Ecuador, está Chile, está Perú, como viene siendo todas las aportaciones del Congreso. Ahora, desde digo nuestra, porque yo ya formo parte de esta universidad también, en nuestra universidad anfitriona, la profesora doctora María José Rubio nos va a presentar avances en el Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe. María Jesús. Muchas gracias, Lorenzo. Procuraré ajustarme al tiempo, aunque hay muchas cosas que decir en los avances del Centro Virtual. Yo quisiera, en primer lugar, agradecerles la presencia de todos ustedes. Me emociona tantos amigos de la educación a distancia y de la buena educación a distancia, esa que queremos hacer con calidad. Y sobre todo para aquellas personas que ya estuvieron vinculadas de alguna forma a este centro virtual y que repiten para ver cómo vamos, y ese deseo efectivamente de poner en marcha todas aquellas experiencias que tuvimos y que de hecho en muchas universidades, las presentes en la mesa, pues han seguido trabajando, y algunas otras que no han podido estar. Agradecerles por todo ello. Quisiera decirles que, más bien repasar un poquito cuál fue efectivamente esta dinámica para llegar al centro virtual. Se formó ese comité coordinador que ven en la pantalla, fue un proyecto auspiciado por el BID.
el auspicio terminó, dijéramos, la subvención terminó, y el proyecto efectivamente había sido tan interesante para todos los participantes que efectivamente se pensó que no podía morir solamente con la presentación de estándares, los cuales pues hoy nos honramos también tener entre nosotros a personas que formaron parte del equipo de expertos, como es la doctora Rosario Domingo, y diríamos a la cabeza de ese equipo de expertos estuvo el doctor Alejandro Tiana Ferrer, en aquel momento vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el doctor Kyle Peck, que era de la Universidad de Estados Unidos, la Penn State, y Miguel Casas Armengol, que le dio, diríamos, ese toque latinoamericano que faltaba en los modelos de calidad. En los objetivos fue crear unas bases, como un sistema de acreditación, como una valoración preliminar y promover la mejora y el lanzamiento en la administración de programas de educación a distancia y contribuir a la capacidad de los gobiernos. No pretendía en ningún momento ser un aspecto oficial, sino contribuir a esta capacidad de los gobiernos para regular y evaluar y acreditar sus programas de educación a distancia. Esos fueron los componentes que tuvo, diríamos, el trabajo. Se formó un equipo de expertos, se analizó ese potencial marco regulador, se elaboraron unos documentos, se discutieron en una reunión técnica. Posteriormente se hizo el equipo, hizo un sistema de comunicación, creando el centro virtual, se hicieron comparaciones y 4 pruebas piloto dentro de las universidades participantes. Ahí tienen el grupo académico, en ese momento 12 universidades, también estaban los especialistas de organismos internacionales que tenemos presentes en la sala, muchos de ellos, y otras universidades que también se vincularon al proyecto. Aquí está el equipo de expertos y el equipo coordinador. Como son caras conocidas, creo que no hace falta explicar quién son. El modelo tomó como referencia el modelo iberoamericano de excelencia en la gestión, interpretación para la educación. A pesar de eso, el modelo es propio, mantiene la estructura básica y se han modificado, diríamos, los criterios solamente en el nombre. No nos gustaba, por ejemplo, decir clientes, pues se puso destinatarios y algunas cosas así mínimas en cuanto, diríamos, el título de los criterios. Tienen los 9 criterios. Ese es el despliegue del modelo. La doctora Rosario Domínguez nos mostraba otro despliegue, diríamos, diferente. En este se mantiene el que se había considerado por los expertos en aquel momento, el criterio, el subcriterio, objetivos, estándares e indicadores. El modelo llegó, cuando se trabajó con las universidades y organismos internacionales, llegó a estos estándares, pero los expertos también presentaron los indicadores que después hemos continuado trabajando y adaptando un poquito más a la realidad de la educación a distancia en Latinoamérica. Diríamos, ese sería el árbol, concretamente, pues del criterio del liderazgo, tal y como ven ahí, en el despliegue de criterio, subcriterio, objetivo, estándar e indicador. ¿Cuáles han sido realmente los avances en el centro? La validación de los estándares. Se creó en esa base de datos que les comentaba la posibilidad de acceso de distintos expertos. Todo el que haya rellenado una ficha para acceder al centro virtual ha podido evaluar esos estándares, lo cual nos arroja unos resultados muy valiosos para saber qué es lo que la comunidad universitaria está valorando en torno a los estándares. Y ojalá pues tengamos muchísimos más ingresos en ese centro virtual, que nos arrojará, pues efectivamente, cómo vamos evolucionando, no solamente cómo pensamos en este momento, sino que cuantas más universidades vayamos entrando y repitamos, porque posiblemente también nuestra valoración cambie en el tiempo, eso nos irá diciendo que podemos ir adaptando lo que pensamos a la realidad concretamente, pues de esos estándares en cuanto a la valoración de los mismos. La mejora del centro virtual, muchos de ustedes conocen la memoria que se realizó también, y este centro virtual concretamente está tomando una nueva imagen. No voy a entrar en ella porque tenemos muy poco tiempo, pero sí le voy a mostrar unas pantallas. La difusión dentro de las entidades responsables de evaluación y acreditación, la retroalimentación y mejora de los estándares
y la determinación de indicadores, como decía antes. Esa es la nueva imagen también de nuestra universidad. A partir de ahí se entra al Centro Virtual de Estándares de Calidad y les aparecerá esa pantalla donde podrán descargar la memoria, podrán entrar a valorar los estándares y ver las valoraciones de otros expertos. Nuevamente, dentro de los avances del centro virtual, un equipo de nuestra universidad continuó elaborando, a partir de estándares e indicadores, la elaboración de instrumentos de medida y registros de autoevaluación. Los vínculos con otros proyectos, como ha sido el proyecto de la Red Alfa sobre calidad en educación a distancia, al cual también se trabajaron muchos de los indicadores propios de la educación a distancia propuestos por este modelo del centro virtual. Hemos ponderado los criterios y subcriterios y los estándares en base al centro virtual, es decir, la aportación de las personas que habían entrado y una reflexión del equipo. Hay un portafolio, ahora en este momento todavía es un demo, que si nos da tiempo se lo mostraré. Es un portafolio virtual que nos vincula ya nuestra valoración con las ponderaciones incluso que se proponen o la que puede proponer la institución desde el origen y compararse con su propia valoración. Publicación de todo el trabajo anterior en 10 cuadernillos que ustedes habrán visto ya por ahí, ya listos para la autoevaluación desde la experiencia de la Universidad Técnica Particular de Loja, que hemos intentado autoevaluarnos con este modelo y también con el otro que les decía antes. Hemos evaluado la misma carrera o autoevaluado con el modelo alfa y con el modelo del centro virtual. Ahí hemos sacado nuestras propias conclusiones de lo que es un modelo y otro y, por supuesto, de lo que teníamos que mejorar. Y a modo de broma, tiramos casi el edificio de la modalidad a distancia. Vimos que teníamos que hacerle un poco más funcional. Independientemente de la autoevaluación, sí nos sirvió para reafirmar que efectivamente hay cosas que tienen que cambiar. Ese es un poco el aspecto que tiene el portafolio virtual. Aquí nos comparamos, diríamos, para dar las valoraciones con otros modelos, como ya había mostrado nuestro rector. Ahí, en la propuesta de esos cuadernillos que están a su disposición, se tiene la ponderación sugerida, porque a veces si no tenemos algo claro contra qué compararnos, a lo mejor también nos resulta difícil poner nuestra propia valoración, y luego la valoración propuesta previa incluso, diríamos, a la autoevaluación, es decir, ¿qué consideramos nosotros como calidad inicialmente, ¿no? Y luego nuestra propia calidad contra lo que efectivamente arrojan nuestros resultados, cómo estamos. El tema de la escala que hemos utilizado, bueno, hay una escala ahí, como ven, de 5 ponderaciones y que equivalen a un cierto porcentaje, y cómo se transforma, pero esto el portafolio virtual lo haría automáticamente, puesto que se relaciona el registro de valoraciones con el resultado. Esta es la misma escala, incluso o un poquito adaptada, que propone el CONEA. El CONEA es el Centro de Evaluación de Ecuador. Ese es el aspecto que tienen los cuadernillos, como hemos comentado antes. Y que hemos constatado a lo largo, incluso lo que constataron ya en cierta manera los expertos, pero que seguimos de alguna forma viendo que sucede lo mismo en este momento, a pesar de haber pasado ya 2 o 3 años del modelo centro virtual, que se dio la primera versión, ¿no? La diversidad de políticas de evaluación y acreditación en Latinoamérica, pero todos los países están caminando hacia la autoevaluación y acreditación. Las universidades, queramos o no, tenemos que someternos efectivamente a esa evaluación para la mejora. La necesidad de velar por la calidad en la educación a distancia nos preocupa, y sobre todo a los que estamos aquí, que se haga una buena educación a distancia, y que tenemos que tener en cuenta a la universidad presencial, indudablemente. Hay cosas que no cambian porque seamos modalidad a distancia. Hay aspectos comunes y algunos que tenemos que tomar como diferentes y ya se han apuntado aquí a lo largo de las exposiciones.
La modalidad a distancia es atractiva por su función social y económicamente, y no tanto porque cueste más o menos, sino que para el alumno, sobre todo, le va a permitir seguir en la actividad laboral, no desplazarse fuera de su localidad. Es decir, tiene las ventajas añadidas propiamente que los adultos necesitan, sobre todo el adulto que es productivo, que está efectivamente, pues, bueno, no solamente los productivos, porque también se han añadido otros colectivos indudablemente que necesitan la educación a distancia por otras características, ¿no? Los procesos rápidos de internacionalización que efectivamente nos abocan a tener, pues, parámetros similares, es decir, aunque no sean idénticos, pero sí similares. Saber que cuando hablemos de calidad estamos hablando de algo similar en todos los países. Bueno, las características del centro virtual, podríamos decir que es exhaustivo, es amplio en su desarrollo, es completo para la autoevaluación, instrumentos de medida están adecuados para la educación a distancia, como digo, desde una experiencia que aportamos como universidad técnica, lo cual no quiere decir que sea ni muchísimo menos el parámetro, es una ayuda para quien pueda tenerlo en sus manos y que todos son adaptables, todos son cambiables y además es que esperamos la retroalimentación. Lo hemos llamado borrador de trabajo, no es ninguna cosa ni definitiva siquiera para nuestra universidad. Creo que es algo movible, algo que tiene que estar siendo dinámico permanentemente, por lo tanto hay que retroalimentarlo. Permite contrastar la opinión de los estándares a través de la base de datos. Como hemos dicho antes, ahí tienen la página de la universidad por la cual pueden acceder. Ese está, por supuesto, ya activo. En este momento lo pusimos a cero porque queremos empezar nuevamente a valorar desde ahora los estándares, ya olvidándonos de las valoraciones anteriores, y saber, incluso después de este encuentro, qué opinan ustedes de esos estándares. Entonces, pueden acceder a ello ya, a esta base de datos del centro virtual. No podrán encontrar valoraciones de los expertos anteriormente, porque, como hemos dicho, hemos puesto la base a cero para iniciar desde este momento, pero supongo que con el tiempo podemos tener ya una valoración y una opinión de los demás. Y proponer todos los cambios que ustedes consideren. Hay un espacio dentro del centro virtual que estándar por estándar o de forma global se pueden ir proponiendo cambios. Vamos a tratar de conectar un poquito con, diríamos, un demo todavía de lo que será ese portafolio virtual que también queremos poner a disposición de las instituciones. Estará en breve tiempo en la página de nuestra universidad, se podrá descargar y podrán autoevaluarse con él y, diríamos, hacer todas las modificaciones que consideren desde, sobre todo, yo diría que de la parte de los instrumentos, ¿no? Podemos entrar, por ejemplo, en el informe de resultados. Es decir, desde ahí podríamos ir valorando los distintos estándares e indicadores. Los indicadores, en este caso, nosotros aportarían los indicadores información para valorar el estándar. No se entra a valorar el indicador propiamente, sino al que le damos valor una ponderación es al estándar. Pasamos a algún documento, por favor. Es decir, que lo que tendremos en esa base de datos son cuantos documentos la institución considere que son necesarios para su autoevaluación. Es decir, que aquí nosotros podemos estar sugiriendo unos, las instituciones que se autoevalúen podrán colgar no en red, sino será algo interno. Es decir, lo que va a estar en red es el portafolio vacío, para que las instituciones puedan bajarlo y utilizarlo en la medida que consideren. Como digo, esto todavía es un demo, no está el definitivo, pero nuestros informáticos están trabajando justamente en ellos, teniendo en cuenta pues todo el trabajo que se ha hecho y que ustedes tienen en papel en este momento. Por ejemplo, la agenda académica, es decir, lo que consideremos que aporta algo para nuestra autoevaluación cuando estamos solicitando una información en un estándar. Ahí podremos
colgar desde los documentos más secretos, dependiendo a quién demos acceso a ello, ¿verdad? Pero si es una autoevaluación, creo que la mayoría de las cosas deberían estar colgadas para la posibilidad de que, por lo menos, diríamos, nuestros evaluadores o autoevaluadores, incluso las agencias que nos puedan acreditar, pues puedan tener acceso de forma fácil, independientemente de que físicamente tengamos también los documentos, ¿no? Bueno, yo creo que este es un poquito, como se nos va agotando el tiempo, es la presentación que yo quería hacerles. Es muy amplio, sé que es difícil para los que no estuvieran involucrados concebir cómo fue el modelo, pero lo que sí quisiera decirles es que la participación fue muy amplia a nivel de Latinoamérica. Como dijimos, hubo 12 instituciones involucradas y haciendo las pruebas piloto, 12 instituciones de educación a distancia. Porque piensen que, aunque se haya tomado un modelo diríamos, de la calidad, el iberoamericano, fue adaptado, discutido por las universidades a distancia en aquellos aspectos concretos que interesaban a la educación a distancia. Y diría que dentro de los criterios el que más fue modificado fue justamente el 5, el de los destinatarios. Es el más amplio y el que más se adapta o el que más fue modificado con relación a otros modelos de la calidad, porque considerábamos que sí había aspectos diferentes. Y también, pues haciendo relación a nuestra universidad, decirles que la autoevaluación que hemos hecho con ellos, pues indudablemente nos está haciendo modificar algunas cosas, incluso los mismos documentos o las mismas evidencias que, de alguna manera, aunque estemos haciendo cosas cuando no se comienza la autoevaluación, ¿verdad?, pues pensamos que todo podemos demostrarlo y nos damos cuenta que las propuestas de mejora son siempre muy bienvenidas si lo tomamos con ese espíritu abierto, que es como tenemos que tomar la evaluación, y sobre todo abrirnos ya a esa cultura de la calidad que, bueno, pues no solamente va a repercutir en nuestro trabajo, sino indudablemente en aquellas personas a las que nos dirigimos, nuestros alumnos. Pues muchísimas gracias y como el tiempo se nos ha terminado, esperamos en una próxima ocasión o en el diálogo posterior aclarar algo. Gracias. A la doctora María José Rubio por ajustarse al tiempo. No ha sido necesario sacar la tarjeta roja, luego podrás jugar el siguiente partido sin problemas. Tenemos ahora una intervención que va a ser doble, protagonizada por dos profesores. Yo les he rogado insistentemente que, naturalmente, aunque sean dos, el tiempo es el mismo para los dos. Comienza el profesor Walter Santander, director ejecutivo del Centro de Educación a Distancia de la Universidad Católica del Norte de Chile. El tema que nos presenta es autoevaluación para el proceso de acreditación institucional de la Universidad Católica del Norte y su exigencia para el Centro de Educación a Distancia. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, nuestros agradecimientos a la Universidad Técnica Particular de Loja por habernos invitado a participar en este magno evento y, por supuesto, para mí es un honor estar por segunda vez en esta bella ciudad y en esta universidad tan pujante, puesto de que fui parte del equipo académico que estuvo trabajando en el modelo de los estándares de calidad el año 2003. Bueno, en este contexto, nuestra universidad fue seleccionada como universidad piloto a nivel latinoamericano para poder aplicar los estándares de calidad y, por supuesto, ir haciendo algunas validaciones del modelo a través de nuestros académicos y a través también de nuestro Centro de Educación a Distancia, que es el centro que al interior de la Universidad Católica del Norte cultiva la educación a distancia. Es una parte de la universidad, puesto que la universidad es una universidad eminentemente de carácter presencial. Y nuestro centro, ya que va a cumplir 25 años en el Concierto Nacional, es parte de esta universidad. Bueno, nosotros estamos ubicados en el norte de Chile y, por supuesto, nuestra región
tiene ciertas características que son muy diferentes y muy disímiles, ¿cierto?, a muchas de las que ustedes vienen. Vivimos prácticamente en la zona más árida del mundo, el desierto de Atacama, pero eso no significa que no tengamos el corazón para poder recibirlos y poder trabajar mancomunadamente también con ustedes. Nuestra Universidad Católica del Norte está cercana ya a cumplir su cincuentenario el próximo año. Es una universidad tradicional que en este momento es la tercera universidad católica de Chile y está dentro de las 10 universidades más importantes del país. Es una universidad que partió católica desde sus inicios a través de la Compañía de Jesús. Después, en el gobierno militar, dejó de ser universidad católica, pero al retorno de la democracia en el año 90, nuevamente retomamos, ¿cierto?, el sello institucional que hoy en día tiene la universidad y es una universidad católica del norte. Nuestro centro. El Centro de Educación a Distancia es una entidad que depende directamente de la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad. O sea, en sus comienzos, el Centro de Educación a Distancia dependía de la Facultad de Humanidades, pero obviamente que para mejorar podemos decir, las acciones académicas y administrativas, se buscó una forma de hacerla mucho más directa y se hizo justamente a través de esta dependencia de la Vicerrectoría Académica. Tiene 24 años impartiendo la educación a distancia en modalidades, es pionera en Chile en esta modalidad, conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica de Chile, e imparte la actividad académica en las áreas de educación, empresa y servicios. Bueno, la misión de nuestra universidad, por supuesto, es contribuir al desarrollo integral de la persona a través del perfeccionamiento y actualización del conocimiento. Por supuesto, todo esto en base a una formación humanista y cristiana, que es el sello característico de nuestra universidad. En el contexto del proceso de autoevaluación, en el cual estamos comprometidos y estamos involucrados con el CREAT y la Universidad Técnica Particular de Loja en el proyecto del BID, nosotros iniciamos nuestro proceso de autoevaluación y acreditación hace un par de años y obviamente tuvimos que priorizar, en primer lugar, nuestra acción hacia las exigencias que nos estaba haciendo el Ministerio de Educación en el contexto de desarrollar un proceso de acreditación institucional al interior de nuestra universidad. O sea, la universidad en este momento está en pleno proceso de acreditación institucional y nosotros como Centro de Educación a Distancia, que otorgamos títulos, postítulos, licenciaturas, etcétera, somos una unidad académica que por lo tanto tenemos que adscribirnos al proceso de acreditación institucional que exige en estos momentos el Ministerio de Educación chileno. Y en este contexto, en forma paralela, hemos ido desarrollando nuestro proceso de autoevaluación con el modelo del BID. En este contexto voy a dejar con ustedes a mi colega académico, don Wilson Cortés, quien es parte del equipo directivo y, por supuesto, es también parte del equipo que estamos liderando este proceso de acreditación y autoevaluación. Buenas tardes. La verdad es que lo que vamos a presentar ahora es una reflexión de lo que ha sido nuestra experiencia, primero aplicando el modelo de acreditación institucional establecido en Chile a través del Senat, y en segundo lugar una reflexión a partir de este proceso de aplicación del modelo creado. Hay una premisa importante que queremos presentar, que el proceso de autoevaluación para la acreditación institucional definidos por el Senat es distinto al modelo de los estándares de calidad definidos por el CREAT y la UTPL. ¿Ya? Y eso significó trabajar desde dos perspectivas distintas, que es lo que nosotros queremos mostrar hoy día.
La acreditación, en sentido específico, como la define el CENAP, consiste en la certificación pública de que la institución reúne las condiciones correspondientes al rango al que aspira y se define como un proceso externo a la institución. Yo no voy a entrar en grandes detalles en lo que es el proceso del CENAP, sí definir aquellos aspectos generales para que se entienda en qué consistió nuestro trabajo. El propósito de la acreditación es evaluar la existencia y efectividad de las políticas y mecanismos destinados a asegurar la calidad de la institución, compararla con sus propósitos. Y aquí hay un elemento que es muy importante, ese compararla con sus propósitos va a ser distinto a como lo define el modelo del CREAD. Compararla con un conjunto básico de criterios de calidad. Y el concepto de criterios de calidad también va a cambiar, que es lo que vamos a ir viendo. Definir las acciones concretas y necesarias para aproximarse a las condiciones deseadas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Una reflexión: ¿por qué acreditarse o certificarse? Para nosotros, al interior de la Universidad Católica del Norte, hay un proceso de validarse y legitimarse. La verdad es que si bien nosotros pertenecemos a una unidad académica, al interior de la Universidad Católica del Norte todavía cuesta entender al resto de la parte presencial que esta modalidad es tan válida y tiene tanto nivel de calidad como el modelo presencial. En segundo lugar, esta misma idea a nivel nacional, hace muy poco apareció en la prensa en Chile, una declaración de las autoridades que se puede establecer la siguiente igualdad, que la educación presencial es sinónimo, es igual de calidad, y que la educación a distancia o modalidad a distancia tiende a ser de menor calidad. ¿Ya? Nosotros estamos en desacuerdo, obviamente, con esa postura. Ahora, esto sí se da en el contexto de la formación docente o la formación de profesores, que es una de nuestras áreas que hemos desarrollado por 24 años. Y un tercer elemento es el desafío de demostrar nuestros niveles de calidad en la formación en todos sus ámbitos. A modo de ejemplo o de especificación, el CENAP es la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, creada en marzo de 1999 en el marco de desarrollo de la actividad del componente de aseguramiento de la calidad. Y la acreditación puede ser por dos vías: por la acreditación institucional, que es el ejemplo que nosotros vamos a presentar, y la acreditación de carrera, que en el caso de la Universidad Católica del Norte y el Centro de Educación a Distancia también se está trabajando. En este momento nosotros estamos en la etapa, ya terminamos el proceso de autoevaluación y estamos en la segunda etapa, que es la visita de los pares evaluadores. Y aquí está el proceso básico, que es la decisión de acreditarse. Es un proceso, una decisión de la institución, es un proceso de autoevaluación interna en segundo lugar, que es el que nosotros vamos a presentar hoy día. En tercer lugar, el proceso de evaluación externa, que es en el que se encuentra en este momento la Universidad Católica del Norte y el Centro de Educación a Distancia. Y en tercer lugar, el resultado de la acreditación o certificación, que para el CENAP establece un rango de máximo 7 años. Y obviamente, en el peor de los casos, 0. Ahora, este proceso básico se consideró para la acreditación tanto del CENAP como el CREAD. ¿Qué es lo que es la autoevaluación? Es el proceso de evaluación mediante el cual una organización reúne y analiza información sustantiva sobre la base de sus propósitos declarados. Y hemos subrayado aquí la expresión sus propósitos declarados, es decir, qué es lo que ha declarado, en este caso, el Centro de Educación a Distancia o la Universidad Católica del Norte de lo que hace. En función de eso es lo que se va a evaluar. Y a la luz del conjunto de estándares previamente definidos y aceptados. Y vamos a ver la diferencia con el modelo de calidad del CREAD. ¿Cuáles fueron los lineamientos generales para este proceso de autoevaluación? Tanto para los dos procesos. Primero, lograr a un corto plazo un sistema de autoevaluación institucional, proceso que nosotros cuando comenzamos esto no lo teníamos. En segundo lugar, establecer los mecanismos institucionales que faciliten el proceso de autoevaluación. La verdad es que nos dimos cuenta, en la medida en que comenzamos a trabajar, que el proceso de autoevaluación no es tan fácil. Y no es tan fácil porque implica trabajar con todo el personal de la institución y nos vamos a encontrar con muchas posturas. Y, en tercer lugar, desarrollar una cultura de evaluación entre todos los integrantes del CEDUCN que sea permanente. Se establecieron los siguientes pasos generales, y aquí yo lo puse en comparación con los pasos que se trabajó con el CENAP y los pasos que se está trabajando con el modelo del CREAD.
Primero, responsabilizar a la unidad de aseguramiento de la calidad. La unidad de aseguramiento de la calidad es una unidad al interior del Centro de Educación a Distancia, que es el que vela que nuestros procesos cumplan ciertos criterios de calidad antes de pasar a la instancia superior, que es la Universidad Católica del Norte. Entonces, existiendo esta unidad, ellos tenían que asumir el proceso de llevar a cabo esta autoevaluación. Es igual a lo que definimos para el CREAD. En segundo lugar, establecer los métodos para evaluar todos los procesos declarados. Este fue un verdadero conflicto, o sea, ¿qué es lo que realmente que tenemos declarado? Y resultados de la educación a distancia. En el caso del CREAD, es adecuar el modelo a nuestra realidad. Se ha dicho en más de una oportunidad en el transcurso de este congreso que los modelos no se aplican necesariamente íntegros o tal cual, porque muchas veces no responden a las características internas de la institución. Después, establecer los estándares e indicadores, a diferencia del modelo del CREAD, que sí los trae. El modelo del CENAP surgen a partir de lo que yo identifique como los procesos declarados y los resultados esperados. Y el último elemento que es común es realizar la autoevaluación o el informe de autoevaluación. ¿Cuáles fueron las fases generales que se siguieron en forma paralela? Primero, un proceso de sensibilización y compromiso institucional, que en el caso del modelo del CREAP definimos como sensibilización y unificación conceptual. Yo me voy a extender en unos segundos más en ese proceso, que para nosotros es muy importante, porque nos dimos cuenta que para poder iniciar un proceso de autoevaluación, primero teníamos que involucrar a todo el personal. Y nos dimos cuenta, junto al interior de la Universidad Católica del Norte, que es un proceso bastante complejo. En segundo lugar, delimitación del modelo a partir de las áreas y procesos constitutivos, que es lo que define el CENAP. En el caso del modelo del CREAD UTPL, la adecuación del modelo a la realidad particular, que es en el proceso en que nosotros actualmente estamos. Identificación de las fuentes de información, en el caso del CENAP, mismo caso en el modelo del CREAD. Recogida de información, análisis de la información, y yo diría que un proceso que ya la doctora María José se refirió a él, el proceso de reflexión y valoración. Es decir, el proceso de autoevaluación a nosotros nos entrega una información, pero muy importante, de lo que está sucediendo al interior. Entonces, ese proceso de reflexión y valoración se tradujo en propuestas de mejoramiento, que en el caso del modelo del CREAD hay unas propuestas de mejoramiento continuo. Es decir, cuando empezamos a aplicar este modelo del CREAD, nosotros ya estábamos interviniendo al interior de la institución precisamente para mejorar aquellos aspectos en que nuestro proceso de autoevaluación fue deficiente. Y por último, el informe de evaluación. Las actividades realizadas dentro del proceso de sensibilización, también en comparación, tenemos el CENAP. Realizamos focus group para recolectar informaciones, talleres de unificación conceptual. En el caso del CREAD, Open Space, que presentó en los talleres don Walter, un taller de unificación conceptual y definir la calidad. A ver, voy a tener unos segundos en el proceso de autoevaluación, porque cuando lo aplicamos nos dimos cuenta que surgió esto. Primero es visto como un proceso de autoflagelación. Es decir, se tiende al interior se tendió al interior de la universidad a encontrar todo malo. Por eso nosotros lo llamamos un proceso de autoflagelación. En segundo lugar, una justificación de los procesos de errores. Entonces, en vez de mostrar la información importante, se empezaba a justificar por qué no se hizo eso, no se hizo aquello, etc. En tercer lugar, es una búsqueda e identificación de los culpables o responsables. Me imagino que para colgarlo al interior o a la entrada de la universidad, no se me ocurre otro motivo. Proceso de intenciones. El proceso de autoevaluación muchas veces fue visto como un proceso de intenciones, es decir, lo que yo quiero hacer de ahora para adelante, y no lo que estoy haciendo. Por otro lado, el proceso de unificación conceptual es muy importante, porque cuando nos presentamos ante los académicos, la verdad es que los académicos tienden a manifestar que primero no están de acuerdo con el modelo, que quién eligió el modelo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, todos tienen conceptos distintos de lo que es calidad, lo que es autoevaluación, etcétera. Sobre la calidad, nosotros vamos a hablar de algunos elementos que son importantes, que por un lado definido como las propiedades que le otorgan valor a algo, la satisfacción de las necesidades, el resultado de un proceso
o cuando el producto se ajusta a la planificación y, por último lugar, el prestigio. Estos son distintos. El CENAP parte de la premisa que el producto se ajusta a lo planificado y el creado TPL, que las características del producto se ajustan a las necesidades del cliente o destinatario. Y en función de eso, son distintos. Son procesos absolutamente distintos. El CENAP define áreas, elementos constitutivos, que es lo que ellos dan, y la institución define los procesos, los objetivos, los estándares, los indicadores y obviamente la fuente de información. En el caso del modelo CREAD, no lo voy a explicar, ya ha sido bastante presentado. ¿Y cuáles son las áreas mínimas? En el caso del CENAP, gestión institucional y docencia, que son obligatorias, y áreas adicionales. Yo voy a poner aquí rápidamente, para ir terminando, aquí están las áreas obligatorias, los elementos constitutivos que establece el CENAP, y nosotros fuimos haciendo el ejercicio de ir presentando más alternativas en función de los elementos constitutivos, que son los procesos y objetivos, y así fuimos definiendo los distintos elementos. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se presentó nuestra propuesta de acreditación, de cómo nosotros fuimos trabajando, cómo trabajamos. Ya no, por tema del tiempo no lo vamos a leer, pero se fue haciendo ese ejercicio. ¿Ya? Y en el área de gestión institucional, aquí están los elementos constitutivos y nosotros fuimos agregando los procesos y objetivos más importantes que lo que aparece acá. Y para terminar, aprovecho la ocasión de invitarlos al 10º Congreso del CREAD Mercosur con el tema calidad, aprendizaje y tecnología, desafíos de la educación a distancia. Este congreso se va a desarrollar el 2, 3 y 4 de agosto del próximo año en Chile, Ciudad de Antofagasta, por eso decía don Walter que con gusto los vamos a recibir el próximo año. Hay un taller que se realiza en Santiago los días 7 y 8. Y muchas gracias. Agradecemos el que, habiendo sido dos ponentes, los profesores Walter Santander y Wilson Cortés se hayan ajustado a nuestro tiempo. Y finalmente, la última de las presentaciones corre a cargo de la profesora Haidea Sabache, directora de Educación a Distancia del Consorcio de Universidades de Lima. Nos presenta el tema la adaptación de los estándares propuestos por el Centro Virtual de la Universidad de Loja a los programas a distancia del Consorcio de Universidades. Haide, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes con todos ustedes. Siempre es difícil ser la última de esta parte de la mañana porque todos quieren salir a almorzar. Así que voy a tratar de ir directamente al punto de la adaptación, dado que en realidad todos los que me han antecedido, incluso desde ayer, ya han ido comentando con mucha profundidad y con todo conocimiento cómo se han gestado estos estándares del centro virtual, en qué consisten, cuáles han sido todos los procesos. Algunas instituciones ya los tienen aplicados. Yo lo que les voy a contar es el proceso de adaptación de estos estándares y les voy a contar además, como una breve introducción, el hecho de que yo también formé parte de este grupo académico que en el 2003 estuvimos aquí en esta preciosa ciudad y en esta excelente universidad. Pero yo voy a ser un poco más clara, peleando y luchando para entender por qué esto de modelo y no otro. Pero creo que después el compromiso quedó de que finalmente era un modelo que surgía como un momento muy importante para la educación a distancia y que había que comprometerse. Bueno, mi función dentro de la Universidad Católica es dirigir la unidad que se llama PUCP, Pontificia Universidad Católica Virtual, y además soy coordinadora de la Comisión a Distancia del Consorcio de Universidades. El Consorcio de Universidades está conformado por 4 universidades, la universidad en la que yo estoy, la Católica, y también la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico y la Universidad Cayetano Heredia. Cada una de nosotros va cubriendo una serie de áreas del saber, pero no voy a entrar más en datos sobre estas 4 universidades, salvo el hecho de que somos 4 universidades privadas. Dentro de lo que es el Consorcio de Universidades en Perú, nuestra preocupación también, después de mi llegada, de mi vuelta de Loja, fue la preocupación por definir un modelo que evaluara la calidad de los programas a distancia. En este consorcio de universidades, 2 de las universidades que estamos conformando el consorcio tenemos ya propuestas desde hace muchos años atrás de programas relacionados con el tema de educación a distancia y lo que queríamos era
encontrar un modelo que fuera común a todos. Así es que con esta oportunidad de participar y con este compromiso de encontrar un modelo aplicable que además pudiese tener una comparación a nivel internacional, etcétera, fue que planteamos la necesidad de revisar este modelo para adaptarlo a las propuestas de educación a distancia del Consorcio de Universidades. En este marco conceptual, efectivamente, tuvimos que revisar la concepción de calidad que íbamos a adoptar y acordamos usar la misma concepción del modelo del centro virtual de manera de poder tener coherencia con la estructura que íbamos también a elegir. Finalmente, hemos establecido dentro de nuestros criterios la misma estructura de modelos y la evaluación en los dos momentos, el momento de los procesos y el momento de los resultados, tal como ustedes lo van a encontrar seguramente en los documentos que se están distribuyendo y que están a disposición de ustedes. Creo que esta es la parte más central de mi ponencia. Lástima, el proceso es un poco largo, así que lo voy a leer. Nuestro primer punto, que voy a señalar aquí con el mouse porque no lo van a poder leer de cerca, de lejos, pero en el CD seguramente lo van a encontrar, fue efectivamente tratar de encontrar el común de las características de los programas de educación a distancia que ofrecíamos a nivel del consorcio. Como les he comentado, dos de estas universidades tenemos ya experiencia, Cayetano y Católica, en el trabajo de programas de educación a distancia, y teníamos que encontrar, ahora que estábamos además estableciendo una maestría en conjunto, es decir, una maestría que es calidad. Entonces, mi propuesta inicial fue usar prácticamente el modelo para evaluarlo, etcétera, pero, como ustedes pueden comprender, un equipo de profesionales comprometidos con la calidad de sus universidades y con los lineamientos de sus universidades consideró necesario revisar también otros modelos. Voy a contarles que yo les decía, pero el centro virtual ha pasado mucho tiempo ya revisando otros modelos para llegar a esta conclusión, pero a todos nos gusta vivir y recorrer los mismos pasos para llegar a las mismas conclusiones. Entonces, paralelamente, tuvimos que comparar otros modelos para finalmente, después de un largo tiempo, aceptar la propuesta que habíamos hecho, y yo creo que ahí lo que pasa a veces es que nadie es profeta en su tierra, y entonces todos los demás tienen que recorrer los pasos para poder luego aterrizar en lo que ya habíamos, comentado, que era utilizar una propuesta que ya existía, que era una propuesta que no es una camisa de fuerzas, que se puede adaptar, que se puede mejorar y en la que uno puede escoger la parte de los subcriterios o los objetivos de acuerdo a cómo se vayan adaptando a su propia realidad. Así es que hicimos un borrador de la propuesta adaptada. Este primer proceso que ustedes ven ahí y que se ve más o menos lineal, en realidad no es un proceso de ninguna manera lineal, es un proceso de avances y retrocesos y vueltas a regresar, pero más o menos uno va sintiendo que va avanzando y va quemando algunas etapas. Entonces, hasta que logramos el borrador de una propuesta, que era en realidad una adaptación a lo que consideramos que podría ser aceptado por las 4 universidades. Este borrador de la propuesta pasó obviamente por una revisión que tardó también mucho, porque como lo han dicho los otros ponentes, muchas veces estos procesos que tienen que ver o que van a conducir a procesos de autoevaluación o que van a conducir a procesos de acreditación, o que van a conducir a procesos de medición de la gestión de la calidad, generalmente los docentes en general lo sentimos, y yo también soy docente y por eso hablo ahora en plural, incluyéndome, a veces lo sentimos como procesos efectivamente de control, como procesos de cuestionamiento, y nos resulta difícil a veces entender que son procesos que nos van a dar información, que son procesos para ver en realidad en qué situación estamos y no para echarnos la culpa unos a otros sobre quién hizo o quién no hizo o quién lo está haciendo mejor. Entonces pasó por este proceso de revisión que fue en realidad bastante difícil. ¿Por qué? Porque siendo 4 universidades distintas, cada una de ellas necesitaba establecer
sus criterios de manera que no entrara en conflicto entre ellas. Así que tuvimos que encontrar lo que nosotros llamamos una especie de propuesta de estándares mínimos aceptables que están siendo aceptados por las 4 universidades. Por supuesto que en este proceso en el cual cada una de las universidades hacía sus observaciones, tuvimos que revisar continuamente la consistencia del mismo proceso, porque aumentando o disminuyendo, corríamos el riesgo de luego crear una especie de modelo que no estuviese articulado. Lo que tenemos en este momento es ya una propuesta de modelo que está adaptada. En el material hemos enviado el modelo completo, no voy a tener tiempo ahora para explicarlo, tal vez veré algunos pocos criterios para comentar y presentar tal vez, pero creo que la parte importante aquí, dado que los criterios son públicos y también los nuestros van a ser públicos, y ya lo son en realidad, creo que lo importante es que ustedes como representantes de sus instituciones vean un poco cuáles son los procesos y el mecanismo por el cual podemos lograr este proceso de adaptación. Que les digo que tampoco no fue fácil para nosotros, pero ya estamos en el punto en el cual ya tenemos una propuesta que está adaptada, que ha sido aceptada por las instituciones y que va a ser puesta en práctica por un periodo de 2 años, y el primer programa en el que lo vamos a aplicar es la maestría de comunicación en salud, que es una maestría que consideramos que es innovadora por varias razones. Primero, porque se está dando en la modalidad virtual. Segundo, porque es el esfuerzo de 4 universidades y va a haber una certificación conjunta de estas 4 universidades, y que además nos parece que es un momento en el cual temas como la acreditación se están poniendo muy fuertes en este modelo, porque esta maestría debe dar un título que debe ser equivalente en las 4 universidades. Este proceso no es el proceso de acreditación, es el proceso para medir la gestión de la calidad de esta maestría, pero se irá caminando hacia eso. Durante 2 años vamos a aplicar los criterios, hemos pensado 2 años, de repente descubrimos que bastará con 1 año, sobre todo ahora que ya hay muchas otras experiencias, tal vez baste con menos, y tendremos un modelo digamos, consolidado, que seguramente va a ser ampliado porque, como les decía al principio, en este proceso de adaptación hemos tenido que ir a una consolidación de 4 universidades y hemos establecido estándares mínimos, pero hay muchos otros criterios que se tendrían que incorporar. No en la propuesta virtual, sino lo que me refiero es que de la propuesta virtual del centro hemos establecido los mismos criterios fundamentales, los 9, y lo que hemos reducido son algunos indicadores y algunos objetivos para tratar de adecuarnos mejor a nuestra propuesta de las 4 universidades. Hemos optado por suprimir todo lo referente a clientes externos, por ejemplo, para dar una idea, porque vamos a evaluarla sobre este programa y consideramos que nuestros alumnos son todos participantes de esta maestría, no estamos trabajando con un centro de servicios. Hemos tenido que contextualizar algunos términos para que sea aceptado por todas las universidades. Solo para darles una anécdota, en una de las universidades se quería que el término no fuera destinatarios, en la otra sí, en la otra participantes, en la otra alumnos, en la otra quería que fueran, por decir algo, receptores y comunicadores, etcétera. Pero luego llegamos a un consenso y felizmente sin mayores problemas hemos optado por usar el de destinatarios, para darles una idea. Se han suprimido algunos de los objetivos y se han suprimido algunos de los indicadores porque los hemos considerado poco relacionados con propuestas que incluyen estrategias de aprendizaje en entornos virtuales. Nos parecieron a nosotros que algunos podrían estar un poco más relacionados con un modelo, el cual nosotros no cuestionamos para nada, pero con un modelo que tiene más momentos muy presenciales, con horarios más o menos fijos, o con algunas estrategias más relacionadas con modelos de enseñanza mixta, en las cuales se combina momentos presenciales. Como esta es una maestría más de índole virtual, hemos creído conveniente suprimir algunas de estas cosas por el modelo mismo que tenemos. Por ejemplo, en el criterio de liderazgo y estilo de gestión, esto que estoy mostrando aquí es la redacción
criterio tal cual. Solo aquí voy a mostrar algún ejemplo muy rápido, para mostrar cómo hemos hecho las adaptaciones, que en realidad son mínimas. Hemos incorporado temas como el consorcio de universidades, hemos incorporado la estructura organizativa, que tiene que ver dentro de un estilo de gestión participativo, que en realidad han sido, y debo reconocerlo, adaptaciones muy simples y muy sencillas, que no costaban en realidad demasiado esfuerzo mental, y el esfuerzo estuvo más en la parte de concientización y explicación a los otros actores para la aceptación, que en la misma propuesta y el mismo trabajo. No voy a entrar en demasiados detalles, no es que este sea el único objetivo que hemos establecido, solo estoy dando algunos ejemplos. Para todos creo que el criterio de destinatarios y procesos educativos es uno de los más importantes, uno de los que más nos preocupa, y ahí también hemos hecho algunos pequeños ajustes. Hemos cambiado unas palabras por otras, hemos usado la palabra consorcio porque se refiere al consorcio, estamos usando la palabra programa para que se pueda adaptar luego a otra propuesta del consorcio que posiblemente saldrá en un año también, y luego hemos seguido con la misma estructura de objetivos, de estándares y de indicadores. Como ustedes pueden ver, en realidad estamos haciendo un proceso que ya está terminado. No voy a detenerme a explicar cada uno de ellos, es toda una información pública. Igual pasa el resultado del desarrollo de las personas. Este proceso fundamentalmente, como les digo, está terminado en la parte de la propuesta general en los 9 criterios. Y me detengo en de resultado de las personas porque nos pareció bastante importante. Muchas veces las propuestas generales en las que se miden la calidad a veces descuidan un poco, y me alegra que en el centro virtual no se haya descuidado, porque además, como ya lo explicaron, proviene de un modelo de excelencia de la gestión también, la parte de la percepción del personal involucrado en el proceso, en sus procesos de capacitación y en los procesos laborales y de comunicación y de formación también, etcétera. Entonces, creo que desde mi punto de vista, creo que la propuesta general es muy oportuna para América Latina y el Caribe. Creo que estos esfuerzos actuales, ya de ponerlos en práctica, nos van a permitir a todos en conjunto poder encontrar las sintonías entre uno y otro modelo y una y otra propuesta, porque entendemos que cada país, cada institución tiene criterios y modelos muy particulares, y en ese sentido, como les decía, para nosotros esto no se ha convertido finalmente en una camisa de fuerza, sino todo lo contrario, en un proceso que va a impulsar otros procesos de gestión. Bien, no me voy a extender más allá de estos minutos para además tener la victoria de estar en la luz amarilla y no en la roja. Les agradezco muchísimo, estaré aquí para atender sus consultas, sus preguntas, y les agradezco una vez más la atención a nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 5 ponentes. Creo que ha sido una mesa extraordinariamente clarificadora en torno a todo lo que son modelos distintos de aplicación de aquello que nos ha traído estos días aquí a la Universidad Técnica Particular de Loja. Como realmente hemos empezado tarde, nos vamos a permitir robarles a ustedes no más de 10 minutos para tratar de que se pueda dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han llegado a nuestra mesa. Así es que tenemos 3 por ahora, en el mismo orden en que fueron las intervenciones de nuestros ponentes. Le damos la palabra a la profesora Rosario Domingo de la UNED de España. Gracias. Bien, la pregunta se refiere al número de indicadores que tiene el modelo de la UNED. Sinceramente no los hemos contado.
hemos reducido en las distintas revisiones que se han hecho, tanto en las guías de evaluación como de los centros asociados, como he dicho, hemos reducido el número de indicadores, pero está un poco en consonancia con lo que se está haciendo también con las universidades presenciales. Y no sabría decir el número ahora mismo en absoluto. Creo que tampoco es importante, sino lo importante es qué aporta, ¿no?, cada indicador. Gracias. Por favor, Walter. A ver, tenemos dos preguntas. Acá dice, ¿cómo trabajaron con la dificultad del proceso de evaluación, especialmente con la respuesta de los estudiantes y de los profesores? La verdad es que este proceso de acreditación institucional no considera en esta primera etapa a los estudiantes, ¿ya? Solamente los considera en los procesos de acreditación de carrera. Y en el caso específico de ello, el proceso de sensibilización y el proceso de unificación conceptual se realizó a través de lo que nosotros llamamos seminarios y talleres que realizamos en forma presencial una vez al año. Entonces esa fue la forma de involucrarlos y contarles lo que estábamos haciendo y explicarles cómo iba a ser el proceso. Después dice cómo sensibilizaron a estas personas y a los demás agentes del proceso. La verdad es que lo primero que se hizo fue recolectar información a través de focus group o del Open Space que nos dieron una idea de lo que ellos estaban percibiendo y cómo concebían ciertos conceptos. Y en función de eso, de las ideas previas que ellos tenían de lo que era acreditación, de lo que era calidad, de lo que era autoevaluación, etcétera, se realizaron talleres informativos donde se explicó específicamente qué concepto de calidad se iba a trabajar, qué concepto de autoevaluación, etcétera. Ese fue el proceso a grandes rasgos. Gracias. Muchas gracias, Wilson. María José. La pregunta dice, ¿cuáles son los resultados de la implementación del centro virtual? Yo creo que con la exposición de hoy hemos visto justamente casi lo que pretendía en sus objetivos el centro virtual, ayudar a las instituciones y a los organismos internacionales o nacionales a esa acreditación o evaluación. Hemos visto cómo cada universidad ha adaptado el modelo a sus necesidades, el modelo sigue estando ahí, creo que ha sido muy productivo y a pesar de que no hemos estado, bueno, con la Católica del Norte más vinculados en un primer momento, cada uno ha hecho sus adaptaciones, pero realmente han sido mínimas. Por lo tanto, pienso que ha cumplido sus objetivos y sigue rodando. Es decir, que seguiremos haciendo, diríamos, modificaciones en aquellos aspectos pues, que sean aplicables a cada institución o a cada país, ¿no? Yo creo que el objetivo se ha cumplido maravillosamente, ¿no? Y la otra pregunta dice, ¿qué recomendaría usted a las universidades de América Latina y el Caribe para efectuar una correcta autoevaluación? Yo lo primero que recomendaría es que empecemos a autoevaluarnos con el modelo que sea, porque, como les contaba antes, nosotros hemos empezado a autoevaluarnos con dos modelos. Es decir, muchos de los instrumentos de los aportes de uno y otro eran prácticamente lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de calidad. ¿Qué entiendo yo por calidad? Después entraré en un baremo de 1.000 o 2.000 puntos si queremos ponerle, ¿no? Y como ven, los modelos que más se usan internacionalmente todos se ajustan al modelo de 1.000 puntos. No entramos si con 500 puntos acreditamos o no, sino el proceso es que lo iniciemos, que con eso vamos a ir mejorando y hay cosas que intuimos, pero al aplicar el modelo es que se nos dan las evidencias dónde estamos mal o dónde estamos regular, o incluso bien. Como se ha dicho, también tenemos que apostar por lo que vemos bien. Lo que está bien, pues no hace falta modificarlo, sino tampoco dormirnos en los laureles porque el mundo cambia. Y también lo que está bien, con el proceso, con el tiempo, se va quedando obsoleto, ¿no? Entonces, mi recomendación sería que empecemos a autoevaluarnos, efectivamente, porque eso va a apostar por la calidad en América Latina y sobre todo, porque tenemos que ir igualándonos universalmente en estos procesos, ¿no? Aunque tengamos algunas características específicas en América Latina, hay aspectos que son los mismos para todos. Yo solamente quería hacer una pequeña aclaración en cuanto a los nombres que estamos manejando con relación al proyecto. Estamos hablando de lo mismo. Uno lo hemos nombrado UTPL CREA, otros hemos dicho UTPL BID, Centro Virtual. Es el mismo. Estamos hablando del mismo. Lo que pasa es que las instituciones que intervinieron, como saben, fue UTPL,
CREAT y AIESAT. Aquí la AIESAT, como no había ningún ponente más directo, pues no lo ha nombrado, pero si hubiéramos tenido otro, diríamos más del área de AIESAT, pues habría nombrado TPL o BIT AIESAT, ¿no? Esta solamente lo que quería aclarar, que estábamos hablando del mismo modelo. Gracias. Gracias, María José. Y nos llegó una última pregunta. Jaide, por favor. Sí, la pregunta es si los docentes y directivos de universidades que no integran el consorcio tendrán o no acceso a esta maestría. Bueno, quiero contestar muy rápidamente que sí, pero además con una fundamentación. Parte del modelo o parte de los criterios y estándares están relacionados con el hecho de que hay que ampliar las fronteras del conocimiento, es decir, debe ser una propuesta que trate de alcanzar distintos ámbitos, no solamente Perú, sino es en realidad una propuesta internacional. La maestría en realidad ya se inició, ya estamos en la segunda semana de desarrollo de la maestría, pero va a haber una segunda convocatoria, por supuesto. Y es para que postulen a ella, las 4 universidades exigen que para ingresar a una maestría hay que postular a ella y cumplir con unos requisitos académicos que son estándar. Entonces hay que postular a ella cumpliendo los requisitos y luego el trabajo es un trabajo que se hace en el modo virtual, de manera que pueden ser participantes de cualquier país. En esta maestría que hemos iniciado, les voy a contar que hemos iniciado la maestría con una convocatoria de muy poco tiempo, exactamente 3 meses, y la cantidad de estudiantes matriculados es de 31 postulantes aceptados a la maestría, que han iniciado, 29 de ellos iniciaron ya sus actividades hace una semana. Para la primera semana, los que querían podían asistir a unos momentos presenciales que no eran obligatorios, pero que la mayoría ha preferido asistir, y hemos tenido así solamente un faltante, que era un participante de Mozambique, que es un latino que vive en Mozambique y, bueno, por la distancia no pudo asistir. Pero es una maestría que creemos que está apuntando a todos los criterios, internacionalización, llegar a todas partes, que además incluye muchas áreas del conocimiento. Bueno, creo que he dado respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Bien, mis queridos amigos, deseándoles un almuerzo de calidad, aprovecho para agradecer a la mesa. Muchas gracias.